Pública durante el periodo del expresidente Calderón dio carpetazo y archivó 12 denuncias de policías en contra de García Luna que están relacionadas desde enriquecimiento ilícito, vínculos con el narcotráfico, abuso de poder. Quiero preguntarle primero su opinión sobre este carpetazo que le dieron a esas investigaciones y también si esto sostiene el dicho del expresidente Calderón de que su gobierno no estaba enterado de las relaciones de García Luna con el narcotráfico. Miren, vamos a dejar esta respuesta a la gente. La formulaste muy bien, o sea, está muy clara. Entonces la respuesta se la dejamos a los mexicanos. Pero también su opinión es importante, presidente. Bueno, después yo doy mi opinión. Pero ya es muy claro lo que está sucediendo. Vamos a esperar a que termine el juicio del señor García Luna, porque seguramente va a declarar. Tiene que dar a conocer si actuó solo o había una relación de complicidad, y también tiene que decir quiénes actuaban con él. Todo esto en el caso de que resulte culpable, porque es un juicio y va a ser el tribunal en Estados Unidos el que va a decidir. Lo otro, pues ya se sabe que había encubrimiento durante todo el periodo neoliberal, tampoco es de un gobierno. Yo les recuerdo un solo asunto, porque ejemplificar ayuda. Si no hablamos, ¿no?, sin pruebas y sin elementos. ¿Se acuerdan cómo se criticaba al exgobernador de Coahuila, Moreira, Humberto Moreira? Campaña, ¿no?, porque había endeudado Coahuila, acusaciones de fraude, de lavado de dinero, pero constante, sobre todo de un partido. Bueno, ahora estoy recordando que este señor también fue presidente del PRI. ¿Qué pasa? Llega Peña Nieto a la presidencia y es todavía el licenciado Peña Nieto, y es todavía presidente electo, todavía está como presidente constitucional Felipe Calderón. Como en noviembre del, ¿qué será?, 2012. Y la antigua Procuraduría expide un oficio exonerando de los delitos al exgobernador Moreira. ¿Quién lo había acusado? Pues el partido del presidente constitucional. Entonces se le exonera. Luego viene otra campaña y vuelven a decir
los de ese partido, hay que enjuiciar al señor Moreira. Y ahí me tocó, pues, mostrar el oficio donde lo habían exonerado. Entonces, ¿por qué engañar a la gente? Si se hacen enjuagues, si se hacen acuerdos, entonces no es novedad que se haya actuado así. Antes se fabricaban delitos o se exoneraba a quien se protegía desde arriba. Así era. Entonces, pero en el caso de García Luna, pues hay que esperar a ver qué dicen en Estados Unidos, cómo va a estar el juicio. Yo ahí también pediría, porque se trata de limpiar, pero bien, de arriba para abajo, no simular, no a los chivos expiatorios, sino acabar con la corrupción. En serio, ahí habría que investigar cuál es la responsabilidad de funcionarios de Estados Unidos, cómo se hicieron los acuerdos entre gobiernos, porque había una estrecha cooperación. Tan es así que cuando García Luna se va del país, va a Miami, no se fue a París. Entonces, ¿cómo estaba ahí el enjuague? Pero además, ¿en qué consistieron las operaciones que llevaron a cabo de manera conjunta la Secretaría de Seguridad y la DEA? ¿En qué consistió lo de la introducción de armas, el acuerdo entre gobiernos? A ver, ¿para qué nos andamos preguntando tantas cosas? ¿Por qué no se le pregunta? Bueno, si quiere él también, porque es libre de contestar, pero sería bueno saber si el expresidente Calderón sabía o no lo de la entrada de armas en el operativo de Rápido y Furioso. Nada más eso. ¿Y por qué lo permitió, si lo sabía? ¿Para qué vamos a meternos en más cosas? Con eso. Y ese es un expediente abierto. ¿No serían demasiadas las pruebas para efectivamente actuar contra el expresidente Calderón? Pero eso lo tiene que resolver la gente. O sea, ¿De la población? no, pues bueno, que lleven a cabo el procedimiento de consulta. ¿Es una cuestión de justicia? Sí, pero también de democracia. El pueblo manda, es, en mi caso, mandar obedeciendo, que la gente opine, que se lleve a cabo una consulta y que pues todos participen. Es
que hay que reunir firmas y yo les digo, ¿sí?, lo que ya he sostenido, no he cambiado de parecer. Yo siento que lo importante es ver hacia adelante y que estos personajes no representan, nunca van a ser los protagonistas de una transformación. Nuestro pueblo, nuestra nación tiene muchas fortalezas. Entonces hay que pensar más en eso. Hay que pensar más en sacar adelante a México. A veces lo que molesta, pero nada más, y uno tiene que serenarse y autolimitarse. Lo que más molesta es la hipocresía. Eso sí molesta. Ahora, como dicen los jóvenes, eso sí calienta. Pero ni modo, ni modo. Y tiene que ser la gente primero. Y otra cosa que es importante, la justicia no solo es castigar a los responsables, es crear condiciones para que no se repitan actos arbitrarios, crear condiciones que nunca más sucedan abusos de autoridad, actos de corrupción. Por eso a veces considero que es más eficaz poner al descubierto el fracaso rotundo del modelo neoliberal. Es muchísimo más constructivo estigmatizar a los corruptos, porque ¿qué estaban logrando? Lo que pasa que es muy fuerte la herencia cultural en México y no pudieron. ¿Pero qué buscaban? Que todos nos volviéramos corruptos. ¿No se llegó a decir, pues, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo? Y los dichos, el que no tranza no avanza. Y político pobre, pobre político. Y lo que decía el alazán tostado, Gonzalo N. Santos, con todo respeto lo digo porque además él lo escribió, está en su memoria, no lo estoy inventando, o sea, no fue de oídas, lo escribió. La moral es un árbol que da moras y sirve para bueno, sí, allá por Palenque. Eso era lo que estaba prevaleciendo. Y lo otro, los aviones de lujo. Imagínense, presidente de un país con 60 millones de pobres en un avión de ese tamaño, que no lo tienen los jefes de Estado de los países con más desarrollo. O sea, ¿de dónde salen esas ínfulas de prepotencia, esa arrogancia? Entonces, todo eso es lo que está ahora a debate. Y esto es lo que nos está llevando
a buscar una sociedad mejor. Esto es una gran contribución. Por eso, entre más debate haya en los medios, mejor, y en las redes, porque se expone todo, no se oculta nada. Antes no se podía tocar al intocable y era obedecer y callar. Ahora no, ahora hay libertades plenas. Entonces, vamos hacia adelante y sin desearle mal a nadie y no odiar. Ser fraternos y desde luego discrepar, ¿por qué no? Eso es la democracia, no podemos pensar igual todos, pero no llegar al odio, aunque nos hayan hecho daño, no odiar. No, es que el odio es lo peor que puede haber y yo creo que hay formas de ver la justicia. Nosotros estamos haciendo justicia sin odio y es más eficaz. Se los puedo probar de que sin lo espectacular, meter a la cárcel, ¿no? Porque eso es lo que se hacía. Vamos a poner un ejemplo, o dos o tres, se metían a la cárcel y seguía lo mismo, ¿sí? Y ahora no saben cómo están de molestos y no necesariamente están en la cárcel, sino están molestos porque estaban colmados de privilegios y se sienten mal. No todos estoy hablando, pero tenían secuestrado al gobierno, tenían tomado el gobierno. Entonces, ¿qué es eso que se está haciendo? Justicia. Es justicia. Tiene que acabarse con la impunidad y todos, el que comete un delito debe de ir a la cárcel. Nosotros decimos, para el caso de los expresidentes, consulta. En general, si hay expedientes abiertos, no se solapa a nadie, y empezando por nosotros mismos. Pero hay una sola reforma que falta, que es la de juzgar al presidente en funciones por cualquier delito, terminar con ese fuero. Y envié la iniciativa a tiempo, la rechazaron y la volví a enviar y estoy esperando que se apruebe, porque no quiero que eso quede así. El que nada debe, nada teme, y no tiene por qué haber privilegios, no tiene por qué haber fueros para nadie. Y sí les puedo garantizar que no se mete a la cárcel a nadie por consigna desde que estoy aquí. No lo permito a nadie, como también no se solapa a nadie. Todos los expedientes, todas las investigaciones que se tienen, se les da curso. Esa es la instrucción que tiene Santiago Nieto, que tiene
la secretaria de la Función Pública, todos. Son procesos que se siguen, pero sí no odiar. Y lo que decía Juárez, no es mi fuerte la venganza. Ustedes saben que en ese periodo hubo indultos, hubo en el periodo de Juárez amnistías, solo no se actuó así por razones de justicia en el caso de Maximiliano. Y vaya que intervinieron personalidades, jefes de Estado, reyes, escritores, pidiendo que se le perdonara la vida a Maximiliano. Pero ahí fue con apego a la legalidad existente. Fíjense lo que son las cosas. Para juzgar a Maximiliano se utilizó una ley que él mismo había expedido. Y hubo un jurado y una votación. Creo que fueron 3 y 2 votos a favor y 1 en contra. Y estaba de por medio lo de la invasión y la intervención extranjera. Y era necesario dejar de manifiesto que México ya no podía seguir siendo invadido por ningún país extranjero. Habíamos padecido muchísimas invasiones. Los 3 siglos de dominación española, luego nos quisieron los mismos españoles reconquistar, luego una guerra en el 38 del siglo XIX, la de los pasteles, los franceses. También inventaron una deuda de un comerciante que vendía pasteles en Tacubaya y que de repente fue asaltado a la pastelería y esa deuda quería que la pagara México y con ese pretexto nos invadieron en el 38 y luego el gran zarpazo del 47 que nos quitaron la mitad del territorio y luego viene esta de la que hablamos, que acabamos de conmemorar el 5 de mayo de 1862, la batalla de Puebla. Entonces van los conservadores a traer a Maximiliano y a Carlota, la emperatriz, y triunfa la República. Y había que hacer justicia, hablando de justicia. Son decisiones históricas fuertes, muy fuertes. Pero fue algo excepcional, porque Juárez y Lerdo les garantizaron amnistía a sus adversarios. Madero exoneró, perdonó a Félix Díaz cuando los levantamientos, siempre han habido amnistías en la historia. Nos
yo no estoy hablando de amnistía a los expresidentes. Yo lo que estoy planteando es que sean los ciudadanos los que decidan. No dejarle todo al presidente en turno, que a ver si los ciudadanos deciden. Y si se lleva a cabo la consulta, yo voy a ir a votar en contra. Ya lo dije y lo repito, porque no creo que eso ayude. Fíjense, porque no lo necesitamos. Ahora lo más importante es que nosotros actuemos con integridad y con honestidad. Y ya va a ser muy difícil para los corruptos dar marcha atrás. No se va a poder retrogradar pronto. Y esa va a ser la gran herencia que vamos a dejar todos a las nuevas generaciones. Un México limpio de corrupción, sin impunidad, con un auténtico Estado de Derecho, un México fraterno, humanitario, un México libre en toda la expresión. Eso es lo que vamos a dejar. Bueno, nos vemos mañana.